y ya entrando en materia, Carolina, en lo que es el registro inmobiliario, fíjate que nosotros tenemos como primer punto a tratar en el día de hoy lo que es, y queremos conocer también las experiencias allí dentro de ese registro, lo que es la atención al usuario. O sea, ahora, ¿cómo es un breve resumen de cómo es el procedimiento interno dentro de esta oficina? Porque si bien es cierto, y lo comentamos fuera del aire, si bien es cierto, nosotros tenemos una ley de registro público y notariado que es del año 2006, 28 de diciembre del 2006, es la ley de registro público y notariado, es la que regula nuestra actividad dentro de las oficinas, tanto para las notarías como para los registros. Pero no menos cierto es que cada registrador y cada notario tiene una forma muy particular de conducir el funcionamiento de cada oficina, porque eso es como una casa, todos somos padres, tú eres madre, Roselyn es madre, yo soy padre, y así, pero y tenemos por decirlo, una guía de cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos, pero cada uno tiene una manera particular de hacerlo. Ahora, aquí en las oficinas de registro y notaría, nosotros, por ejemplo, acá en el registro de una de estas, oficina 452, nosotros hemos venido diseñando un esquema interno para lo que es la atención al público, un esquema interno que nos permite a nosotros saber cómo se hacen las cosas, desde el momento en el que el usuario se presenta en la taquilla hasta el momento en el que el registrador firma el documento. Y nosotros esa información la hemos plasmado en la cartelera informativa de acá del registro para que sea del conocimiento público, para que la persona que llegue aquí al registro pueda saber, bueno, yo debo presentar estos requisitos y yo debo hacer esto, y estos son los lapsos en los que mi documento debería salir. ¿Okay? Ahora bien, aquí hemos diseñado ese esquema interno. Ahora, Valera, el registro de Valera, con la gran afluencia de usuarios que tienen, ¿manejan algún procedimiento interno o cómo lo están haciendo ustedes ahí? Sí, bueno, está como que una pregunta con mil dentro, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dentro del registro, ¿verdad?, aproximadamente 35 funcionarios. Están pues uno activo, de repente otro de reposo o vacaciones, pero siempre mínimo están 30 allí. Y tenemos una taquilla previa, donde toda persona que va al registro lo va a recibir la doctora Pilar, que es una de las personas que teníamos como escribiente, que ya se graduó abogado, porque allí vemos el perfil y evaluamos las condiciones en que cada uno de los servidores se encuentra, pues, para poder tener esa nueva clasificación dentro de sus funciones, ¿no? Y en previa, pues ellos allí presentan su documento con todos sus requisitos, si tienen los requisitos vencidos, les falta algo, se les indica, ¿verdad? Y tenemos un día hábil para dar respuesta a esos trámites en cuanto a previa, que son sencillos, por ejemplo, una venta de una casa, un terreno a 200 metros, algo que no amerite tanta profundidad. Cuando nos llegan parcelamientos, cuestiones de sucesiones, pues son documentos que ameritan una revisión más exhaustiva y nos tardamos de repente 3 días, pero nunca pasa, o sea, tú vas al registro ahorita y vas a mi escritorio y no tengo un documento, solamente los de hoy, porque cuando me vengo en la tarde están todos los documentos por firmar del día. El trabajo es a diario. Sí, así es. Bueno, fíjate, esa taquilla de la que nos comenta acá la compañera y colega Carolina es más o menos una tipo de taquilla que nosotros queremos implementar acá dentro del registro de aquí de La Quebrada, porque anteriormente las oficinas pues realmente no estaban diseñadas, su infraestructura no estaba diseñada para un registro, sino se les dio en arrendamiento al registro 2 oficinas allí, digamos que 2 espacios cuadrados sin ningún tipo de división. Y eso no permite, por decirlo de alguna manera, que el usuario se dirija a un área específica a entregar su documento, a entregar su recaudo, cosa que sí la tiene el registro de Valera. De hecho, me ha tocado presentar documentos de forma personal en ese registro. Bueno, ellos tienen un área donde se consignan los documentos. Esa área nosotros la estamos creando. Ya tenemos 6 meses tratando de implementar una infraestructura que permita una división entre el grupo de trabajo y el usuario, que el usuario no tenga un acceso tan directo a la información interna, sino que tenga, digamos, que una limitante. Él puede llegar hasta allí consiga sus recaudos y lógicamente esos recaudos van a sufrir el proceso de revisión. Aquí también es un punto que nosotros queríamos conocer, porque fíjate que yo tengo en mis apuntes, y lo hemos verificado en la ley de registro público y notariado y en algunos textos en los que he consultado en cuanto al lapso para la revisión. Ya tú nos decías, nos apuntabas, nos hablabas de los 3 días, y en efecto yo tengo dentro de los apuntes y dentro de lo que he podido verificar en la ley de registro público y notariado,
que el lapso de revisión es de 3 días, pero el 3 días es mínimo, es un lapso de 3 días mínimo para la revisión. Nosotros hemos establecido dentro de este registro un lapso de 3 a 7 días hábiles para la revisión. Cuando la ley de registro público del notariado me permite como registrador o como notario habilitar un documento, me lo permite cuando está dentro de los supuestos del artículo 28 de la ley de registro público del notariado, y allí en ese artículo 28 me especifica cuáles son los actos que se deben habilitar y dice que es un lapso menor de 3 días. Es decir, yo debo hacerlo el mismo día que me lo presentan o al día siguiente, todo dependiendo de la urgencia del caso. Porque lógicamente si tú, por ejemplo, necesitas revocar un poder, eso debe ser de forma inmediata, automática. O si de repente vas a registrar una demanda para interrumpir la prescripción de una acción, y el día de hoy es el día en que hay que registrarlo, hay que buscar la manera de hacerlo la mayor brevedad posible. Y la ley nos obliga a nosotros a que tiene que ser en ese lapso. Pero, ¿cuál es el caso que se da aquí? No sé si se dará allá en Valera, ya vamos a conocer tus impresiones, pero ¿cuál es el caso que se presenta mucho acá? Usuarios que vienen de repente de Valera, hay otros que alegan que vienen de Maracaibo y vienen de otras jurisdicciones, y por eso pretenden tener, digamos, que una preferencia al momento de la revisión, y de repente traen una partición que amerita cierto lapso para poder chequear cada uno de los elementos que están presentes en ese documento, y mucha gente se molesta cuando uno le dice 3 días o cuando le dice 5 días, pero ellos tienen que entender que el proceso de revisión es un proceso delicado. Hay que revisar minuciosamente los libros para ver si el inmueble no ha sido vendido, hay que verificar los estados civiles, hay que verificar los planos, si ya han sido consignados levantamientos topográficos, las medidas. Bueno, y todo eso no se puede hacer en un día, o de repente pudiera hacerse en un día si no hay trabajo, pero nosotros, por ejemplo, a diario tenemos documentos. Ahora, en ese proceso de revisión, se sigue manteniendo 3 días. ¿Cuánto es el lapso máximo de ustedes para revisión? El cuerpo de revisión que ustedes tienen, ¿cuántos abogados tienes allí a la disposición, a tu mano? Bueno, eso tú sabes que son casos muy delicados, porque hablar también de hábil es en un día, ¿no? Y para mí un día son 24 horas. Yo les puedo explicar a la gente cuando llega ya a las 9 de la mañana, de que yo tengo hasta las 9 de la mañana del otro día 24 horas para yo poder procesar su documento. Porque hay personas que a veces llegan a las 2 de la tarde queriendo habilitar un documento, y es sumamente delicado el poderles explicar de que todo lleva su revisión. La estructura o la columna vertebral de un registro son sus áreas jurídicas. ¿Por qué? Porque son ellos quienes verifican y revisan y dan fe de que el documento está correcto para que pueda pasar a la parte de cálculo, presentación, y luego a la revisión legal que corresponde con el otorgamiento. Y entonces, en este sentido, en el registro habilitamos diariamente documentos. Lo que tenga que salir, sale. Pero cuento con 5 abogados solamente, dentro de las que se cuentan las jefes de servicio. Y si es muy complejo, son 3 días, cuando el documento está habilitado. Y si amerita más, pues le explicamos al usuario. Todo yo pienso que va en la comunicación que tú tengas con la persona que va a solicitar un trámite al registro. Cuando son poderes, ventas, como te digo, de una casa de 200 metros construida, tienes un plano, tienes su ficha, tienes su solvencia, eso tiene su día hábil y la gente se va con su trámite. Teníamos un atraso hace 4 meses en virtud de que sabemos que existen problemas de papelería, problemas de impresoras que ya está solucionando el SAREN a nivel nacional. No sé si a ustedes les ha llegado algo, nosotros viene en camino, no debe llegar a todo al mismo tiempo. Aún así, hemos resuelto y la gente hoy día, el que diga, tengo un trámite en el registro, tiene que ser de 3 días hacia atrás, o de ayer, o de hoy, de resto no hay atraso. Sí, fíjate, bueno, allí en el artículo 28, y fíjate que contiene 15 numerales, y te especifica cuál es cada uno. Pero estuve verificando la opinión de un autor en relación a los trámites habilitados, y no me había percatado de este detalle, pero es cierto. Si tú lees detenidamente los 15 numerales del artículo 28, que es los trámites que estamos obligados a habilitar, dentro de esos artículos, dentro de esos numerales, no hay un numeral en el que permita, o esos actos que están allí en esos numerales, ninguno habla de traslación de propiedad. ¿Por qué? Porque al momento de yo trasladar los derechos de propiedad, es algo delicado, hay que revisar, y es lo que el usuario muchas veces o no lo entiende, o quiere tratar de hacer que los revisores y el registrador incurran en algún error
para meter un documento, para colar un documento, para colar una doble venta, ¿ok? Y que en definitiva quienes van a sufrir las consecuencias de esos errores son los funcionarios, porque tenemos responsabilidades civiles, penales y administrativas. Entonces eso el usuario debe entenderlo y nosotros debemos hacérselo saber al usuario. No es en el momento en el que ellos lo solicitan, sino cuando la ley lo permita. Ahora nosotros acá en el registro, y sé que ustedes allá también, no tienen ningún inconveniente que si no hay nada que hacer, bueno, vamos a revisar el documento. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un flujo de 20, 40 documentos diarios, de repente no los 40 documentos pueden ser revisados el mismo día. Pero lo importante del artículo 28, que es los documentos habilitados, es que son 15 numerales, allí debe estar especificado el acto que usted viene a realizar. Si no está dentro de esos numerales, ya queda, por decirlo de alguna manera, para poder ser realizado luego de los 3 días o en su defecto a criterio del registrador, si no amerita complejidad, se puede realizar en el mismo momento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el artículo 28 es muy claro, son esos numerales. Y dice el número 15, los demás que así establezca la ley, que ya en leyes específicas. ¿Okay? Pero lo importante de este artículo es que ninguno de esos actos es de traslación de propiedad. Y el autor, en sus comentarios a la ley de registro público y notariado, lo dice claramente, que no se hacen para la traslación de propiedad porque eso amerita una revisión exhaustiva en el sistema, verificación de estados civiles, verificación de medidas preventivas, verificación de posibles ventas que ya se hayan efectuado. Entonces eso amerita, por decirlo de alguna manera, una revisión muchísimo más profunda. Ahora bien, ustedes tienen ya, te escuché ahorita, 5 funcionarios de revisión. Nosotros tenemos apenas un funcionario de revisión y el registrador sumaría 2. ¿Okay? Ahora, en cuanto a trámites, al volumen de trámites, ustedes tienen un número específico de trámites para poder ser recibidos en el día, o un promedio más o menos de trámites que ingresan a la oficina. Nosotros acá tenemos un promedio de 10 documentos, 8 documentos diarios, a promedio. Algunos días llegan 3, algunos días llegan 4, la semana pasada llegaron 16, pero un promedio más o menos estaríamos hablando de unos 10 documentos diarios. Ahora, en comparación a este registro, que es un registro mucho más grande, ¿cuál es el promedio actual de ese registro? Estoy esperando que me lleguen a mí esos días de 8 y 10 documentos, ¿no? Nosotros de verdad manejamos volumen, manejamos 50, 60 documentos. Cuando entran lo que puede entrar menor son 25 o 30 documentos diarios, en donde quiero también reforzar lo que tú decías acerca de la previa, y es que la resolución emitida también puede estar cuando me habla de que tengo un día para la revisión previa, es para ver todos los requisitos de forma. Y la gente a veces entiende que la previa es revisión inmediata el mismo día hábil, y de nosotros no interpretamos, sino que nos basamos en la ley que tenemos y en lo que nos emite esa ley, y sabemos de que es un tiempo muy corto para tú, en este caso, si el documento ha sido notariado, poder comunicarte con las diferentes oficinas del país, en donde ellos también tienen gran trabajo, y pues darle respuesta a la persona. También comprendemos que existen personas que igual viajan de otros estados para Valera para poder hacer sus trámites, y es donde yo les indico a ellos, oye, vamos a organizarnos, manda una persona, o sea, los medios nosotros los tenemos, pero de verdad, en virtud también de que han sucedido tantas cosas a nivel nacional en los registros y la notaría, pues tenemos que ser muy precavidos, y apoyando muy bien todo lo que dice nuestro director general de arriba. Hay que dar celeridad, pero hay que ser muy cautelosos en lo que nosotros revisamos. Sí, así es, no implica que nosotros debemos entonces, por querer dar celeridad, obviar todos los trámites. En eso no radica la celeridad que se le quiere dar. De hecho, estábamos haciendo algunos comentarios desde Carolina acá, habíamos bajado bastante información en la semana pasada del portal web www.sareb.gov.be, y semana a semana nosotros hacemos algunos comentarios en relación a las noticias que van saliendo. Y hay por allí lo que es el plan piloto, no sé si han escuchado del plan piloto que se está llevando a cabo en la ciudad de Caracas, en el registro principal. ¿Por qué? Porque era un registro que los usuarios deben llegar prácticamente a las 5 o 6 de la mañana. Y acá tenemos los datos, 1.860 personas, usuarios, en 4 días, 1.800 personas. ¿Okay? Es una cantidad de trámites que lógicamente, bueno, escapan
creo que de lo humano realmente. Tendrá que tener no sé cuántos funcionarios para poder cumplir todas estas funciones. Ahora, en el marco de este plan piloto, el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, por allí ha girado algunas instrucciones no todavía oficiales, pero ya ha asomado por ahí la posibilidad de simplificar algunos trámites administrativos para poderle dar celeridad a los documentos. Por ejemplo, hablaba del registro de información fiscal. Bueno, de hecho, yo nunca estuve de acuerdo con la exigencia de ese recaudo, pero como tan sencillo como que nosotros aquí no nos mandamos solos, sino nosotros tenemos unos superiores jerárquicos y tenemos una ley que está por encima de nosotros. Nosotros podemos tener un criterio, pero tenemos una ley que es la que nos indica cuáles son los pasos que nosotros debemos cumplir. Y el Manual de Requisitos Únicos y Obligatorios del SAREN, publicado en Gaceta Oficial el 14 de enero del 2014, con un número de Gaceta 40.332, nos exigía que nosotros debíamos presentar el RIF como requisito obligatorio. Por allí todavía nada oficial, porque no salió en Gaceta, simplemente en este plan piloto han dejado de exigirlo. ¿Okay? Probablemente por allí venga alguna reforma a este manual de requisitos únicos y obligatorios en el sentido de no exigir el RIF. ¿Okay? Bueno, le exigirán el RIF para otro trámite, por ejemplo para presentar la declaración sucesoral, ahí sí es obligatorio, pero para los trámites de notaría y registro ya han asomado la posibilidad de eliminar ese requisito. ¿Por qué? Porque no debemos negar, Carolina, que hay muchos registros donde yo creo que rayan en pedir documentos que no están dentro de la normativa. Viene un registrador en Mérida y te dice dame la fotocopia a color, el otro registro le dice dámela en blanco y negro, el otro dice ampliada, el otro centrada. Bueno, y por eso fue que el SAREN creó el 14 de enero del 2014 este manual a modo de tratar de unificar criterios en relación a lo que es la revisión de los trámites. Claro, Valera debe regirse por este manual, nosotros también nos regimos por el mismo manual. La única diferencia que podría existir allí es en cuanto a la normativa municipal, en cuanto a las ordenanzas. ¿Por qué? Porque fíjate que ustedes allá exigen la ficha catastral. ¿Por qué? Porque está la oficina de catastro allá y está funcionando y le están dando ficha. Nosotros acá por los momentos no exigimos la ficha catastral. La oficina de catastro existe, pero el levantamiento catastral de todo el municipio todavía no se ha realizado. ¿Okay? Entonces nosotros ¿qué exigimos? Que la persona, de ser el caso, presente su respectivo levantamiento topográfico avalado por un profesional del área. Y lógicamente firmado, porque aquí presenta muchos documentos, muchos recaudos, como por ejemplo el levantamiento topográfico, y a veces no lo firma la persona que lo está elaborando, y eso no puede ser. Ahora, en cuanto más o menos a los requisitos, digamos que los requisitos generales, ¿qué pudiera decirnos por aquí? ¿Qué nos pudiera comentar en cuanto a los requisitos generales? Bueno, tú sabes que legalmente, o cuando tenemos una transferencia, por ejemplo, de un inmueble, una casa, la tradición legal es sumamente básica y fundamental. Si no la tienes, no puedo llevar un documento al registro. Dentro de otros requisitos está también la solvencia de agua, de electricidad, condominio, donde actualmente sabemos que no todas las empresas del Estado son eficientes como deberían, ¿no? Y yo estoy aceptando en algunos casos el pago del agua, el pago de la luz, porque también son uno de los requisitos, pero si yo muestro que he pagado completo, estoy solvente. Es una forma de votar la solvencia. Sí, bueno, y así está sucediendo también, por ejemplo, con, digamos, el seguro social, por ejemplo, solvencia del seguro social. Bueno, si la persona de repente puede consignar un pago en el que demuestre que tiene pago el seguro social, las compañías, ¿no?, que son a quienes se le va a exigir, debemos aceptárselo. Esta circular habla de que para vender una casa, un inmueble, usted debe presentar solvencia de servicio público, y como lo dice acá la compañera, me parece que lo están haciendo muy bien. Si de repente usted no puede obtener el certificado de solvencia de ese organismo, pero si usted lleva de repente el último pago, por lo menos eso le puede servir al momento de procesar un trámite. Ahora, estos son requisitos más que todo de forma, porque si tú vas a vender un inmueble, independientemente de la luz esté cortada o no esté cortada, pues no es un requisito que, digamos, esté dentro de la ley. Esto ha venido más que todo en circulares, ¿no? Esta normativa ha venido en circulares, pero no es ley que se deba exigir estos recibos para procesar un documento de renta. Los requisitos los tenemos, ley de registro público y notariado y el Código Civil y otras leyes especiales. Bien, en el próximo corte, Carolina, vamos a hablar un poco sobre dos puntos que tengo acá. Uno, que es la atención al usuario por parte del registrador. Okay, eso también nos ha generado a nosotros durante los últimos meses algunos inconvenientes, porque
Muchas personas quieren pasar directamente e instalarse con el registrador allí.